serie que tenemos por aquí. Y yo sé que tú ya vienes preparado, pero abre tu corazón, abre tu mente para recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti, ¿ok? Vamos a orar y prepararnos. Padre Celestial, esta mañana, Señor, abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra que viene y nos habla directamente. Te pido que tú hables a nuestros corazones a través de la vida de Pablo, Ananías, Señor, a través de tu escritura. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a escuchar tu palabra y a decirte un sí, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros y este mensaje es para nosotros el día de hoy. Amén y amén. Bueno, tú a lo mejor ya conoces acerca de Pablo. Nuestro pastor habló acerca del apóstol Pablo. Pero antes de ser el apóstol Pablo, él era conocido para los judíos como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, antes de ser conocido en las iglesias, en la historia, quiero que tú entiendas de que él nació en la ciudad de Tarso y por eso le decían Saulo de Tarso, ¿verdad? A lo mejor a mí me pudieran decir, Josías el de Vallehermoso, ¿ok? Estaba esperando más bulla, pero no quieren agüitar a los que no son de Vallehermoso, yo sé. Él era Saulo y era su nombre para los judíos, pero también él tenía un nombre de romano que era Pablo. Y lo que pasa es de que sus papás eran judíos romanos, entonces él nació siendo romano, pero siendo judío también. De hecho, muchos creen de que él creció ahí con su familia, que su papá de seguro hacía carpas y por eso él aprendió a hacer el arte de hacer carpas. Dicen que estudió, vemos que él estudió bajo el rabino Gamaliel y profundizó las escrituras hebreas. Quiere decir que él conocía todo el Torah, ¿verdad? Todo el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Él conocía la palabra muy bien. Y de hecho, él era uno de los de los teólogos del judaísmo. Y él tenía una pasión y un celo por Dios, que él pensaba que estaba ayudando a Dios. Él pensaba que estaba haciendo el trabajo de Dios contra la gente cristiana, la gente que creían en Cristo. Él pensaba que ellos estaban blasfemando, estaban diciendo mentiras, estaban en el error. Entonces él, apasionado con su creencia de judío, de la palabra de Dios, él se lanzó para derrotar a esos cristianos que se estaban armando. Y ahí en Hechos donde estás, vamos a regresarnos tantito al capítulo 6. A lo mejor tú has escuchado de Esteban, a lo mejor no. Esteban, después de que Jesús se fue, es resucitado y asciende al cielo, los discípulos escogen a varios hombres de fe, a algunos otros que se puedan unir al equipo de ellos. Esteban fue uno de ellos. Y en el capítulo número 8 dice, perdón, el versículo 8 del capítulo 6 dice, estaba Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertados, donde había judíos de ahí de Alejandría y de Sicilia y de la provincia de Asia. Recuerden, de Sicilia de allá era Saulo. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu que estaba hablando en Esteban, instigaron a algunos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Si has estado viniendo a los estudios de Hebreos, te das cuenta de que cuando esa carta fue escrita para los judíos, claramente tuvieron que poner, o claramente tuvieron que escribir que Jesús era mayor que Moisés. Porque para los judíos Moisés era lo más grande. Es como decir, que eres católico y decir que estás blasfemando contra el Papa, ¿verdad? Ellos lo tenían en alto. Entonces tuvieron que sobornar a alguien, buscar testigos falsos. Dice en el versículo 12, agitaron al pueblo y a los líderes religiosos, a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos. Y luego, si te vas al siguiente capítulo, el capítulo número 7, vienen y lo traen
hacia la gente religiosa. Y ahí los llevan y empiezan a decir, es cierto, Esteban, esto que están diciendo de ti. Y Esteban ahí casi todo el capítulo 7 es como una predicación, y él los empieza a guiar desde el tiempo de Abraham a Josué, a Moisés, y los está llevando hacia Jesús. De hecho les dice que ustedes que conocen la verdad pero no la quieren seguir, les empieza a decir que ellos son los blasfemos, ellos son los mentirosos, ellos son los que son sordos para oír. Lo que fue de que Jesús vino a redimir y a ser el Mesías. ¿Están conmigo? Quiero que vayas al capítulo 7 y mira lo que le pasa a Esteban. Ya casi al final, después de que tiene todo este discurso, en el versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó las miradas al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Viendo el cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces está diciendo, y Jesús está ahí a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron con voz en cuello, se taparon los oídos y todos aún se asombraron sobre él. Lo sacaron y lo apedrearon fuera de la ciudad y comenzaron a apedrear. Le dice, los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Quiere decir que después de que lo apedreabas y eras parte de eso, como tipo honra, venías y dejabas tu manto ahí enfrente de este joven Saulo. ¿Qué quiere decir? Que Saulo era el líder. ¿Qué quiere decir? Que Saulo era el que más estaba diciendo, este blasfemo, agárrenmelo y vámonos. O sea, era importante Saulo. Por eso nos lo está presentando aquí la Biblia y nos da ese detalle de que los mantos, después de haber asesinado a un hombre inocente, a un predicador, a un hombre de que acabamos de leer en el capítulo antes, se veían prodigios y milagros. Y luego dicen, agárrenmelo y vamos a apedrearlo porque está blasfemando. O sea, así era la pasión de Pablo. Así era la pasión de Saulo. Pablo perseguía a la iglesia, y por causa de que Pablo persiguió a la iglesia empezó a desparcirse. Dios llamó a la iglesia, a los discípulos y a los creyentes, y dijo que fueran a todo Jerusalén, a Judea, Samaria y al resto de la tierra. Sin embargo, ellos tenían su grupito y estaban muy cómodos ahí. Fue hasta que no llegas Saulo y empieza a amenazar y empieza a apedrear que a algunos les da miedo. Dicen, ¿sabes qué? ¿Patas para qué son? Y se empezaron a esparcer para otros lugares. Empezaron a correr y no se iban y se callaban, sino a donde iban seguían testificando y predicando y ganando gente. ¿Okay? Entonces vamos al capítulo 8. ¿Están conmigo todavía? Vamos al capítulo número 8 en el versículo número 1 y dice, y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Hechos 8:1. Y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se disparcieron por las regiones de Judea y de Samaria. Ya vieron ahí lo que les estoy diciendo. Versículo 2. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrestaba a los hombres y mujeres y los encarcelaba. Esteban estaba peor que la inmigración. Iba de casa en casa. Los estaba arrestando, los estaba encarcelando. Era bravo Esteban. Hoy en día lo pusieran como presidente ahí. Pablo. Sí están poniendo atención. Era bravo. Esteban también era bravo, pero Pablo era bravo. Dice que los arrestaba y los arrastraba de las greñas, de los pies, de donde querían. O sea, los torturaban porque él estaba apasionado por su Dios y no creía, como muchos en ese entonces no creían, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Okay, vamos todos bien ahí, ¿verdad? Entonces estamos viendo
cómo era. Y cuando Pablo empieza a perseguirlos, cuando Pablo empieza a ir casa a casa, mejor se empiezan a esparcir. Ahora sí, de repente ya le hacen caso a Dios y van a Samaria y a Judea y a otras partes. Pero ¿saben qué? Pablo sabía que eso estaba pasando. Por eso él pidió cartas para que lo mandaran a Damasco. Él pidió cartas de los religiosos, empoderándolo a él, dándole poder a él para decir: mira, yo vengo representante aquí del Sanedrín, de todos los religiosos, y vengo aquí a causar caos y a todos estos cristianos, todos estos que creen en Jesús, en Cristo. Y vayamos a ese día. Mientras viajaba Saulo a Damasco con órdenes de arresto en manos, Jesús interrumpió su misión. Una luz cegadora, una voz del cielo, Saulo cayó al suelo y en ese momento el perseguidor se convirtió en el perseguido. Quiero que ahora vayas al capítulo número 9 y de ahí ahí vamos a terminar. ¿Ok? Como en una hora. Pero ahí ténganlo listo. En el capítulo número 9, versículo número 1, nos cuenta esta historia. Dice: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, así le llamaba él, el camino, the way, los que creían en Cristo, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo, un relámpago de repente a su alrededor, él cayó al suelo y oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Ahí vemos esa historia. Está ahí en la Biblia para que vean que no la estoy inventando. Y la Biblia sola nos habla y nos da palabra, ¿verdad? Esta semana que pasó, el lunes. ¿Cuándo fue el eclipse? El lunes, ¿verdad? El lunes yo tenía una cita casi a esa hora para revisarme los ojos. Y entonces mi esposo fue conmigo porque me iban a dilatar los ojos. Entonces fuimos y me checaron los ojos y veo muy bien. Y le dije: ¿sabes de que de repente me tiembla aquí, me parpadea un poquito? Dice: es que tienes estrés. Y le dije: han de ser los de Catedral de la Familia que me causan estrés. Y dijo: no, es normal, no te preocupes, ya se te va a componer. Y dijo: ahora sí, ya te vamos a poner unas gotas, te vamos a dilatar los ojos y te vamos a checar. Ya lo último, todo ha estado muy bien, pero vamos a checarte bien los ojos. Ok. Me pusieron unas gotitas, me checaron bien. Le hablo a mi esposa, que estaba ahí cerquita. Ella no gasta tiempo. Mientras yo estaba ahí, estaba en Target, haciendo sus diligencias. Ya viene por mí. Y mientras ella viene por mí, veo que la gente empieza a salir afuera porque ya es hora del eclipse, como a la 1:30, no sé qué horas eran, más o menos. Entonces yo me acerco con el muchacho que está viendo así para arriba, y enseguida estaba un Starbucks. Yo caminé ahí alrededor y me dice: no, es que ya está empezando, y mira, se acaba de aclarar las nubes y puedes ver tantito. Y yo de menso, ¿verdad? Y le digo: es que veo bien borroso. Y dice: ya casi, no está en totalidad, no vamos a alcanzar totalidad, pero aquí en Houston vamos a ver como 80, 90%, no sé qué tanto. Y le dije: no, pues no veo muy bien, y punto. Llega mi esposa y le digo: ¿ya ves que está el eclipse? Sí, me volteé, me dice: ¿lo viste? Y le dije: pues vi para arriba, medio lo vi. Llego a la casa y yo todavía estoy trabajando, abro mi computadora y no veo nada, estoy viendo todo bien borroso por todo lo que me hicieron.
Mi esposa me dijo que si ya tenía hambre, me dio algo de comer y tuve que confiar de que todo lo que me dijo estaba ahí en el plato porque no veía muy bien. Si había un día donde me le iba a poner así veneno, yo ni cuenta me hubiera dado. Yo no, la verdad de que me he hecho el examen antes, pero esa es la primera vez que cuando me dilatan los ojos me queda muy borroso. Y entonces yo volteo y dije, ¿sabes de qué? Vi el eclipse así varias veces, ¿no será que quedé así medio menso quedé medio ciego del eclipse, ¿verdad? Entonces ya dije, a ver, ¿cuándo se me pasa? Y no podía ver mi celular y nada. Al tiempo ya se me aclaró la vista y pude ver bien y no pasó nada, pero le dije a mi esposa, tengo apreciación para la gente que realmente no ve o que usa lentes así muy gruesos, o sea, de que realmente no ves nada, porque yo sentía que se me estaba acabando el mundo. ¿Qué es esto de que no veo claro, no puedo ver bien? Imagínate quedar completamente ciego. Hay una luz, un eclipse donde quiere cerrar los ojos, algo brillante. Él cierra los ojos porque no puede ver. Luego de repente él los abre y dice, todavía no veo. Pero no es eso brillante de que a la hora, a las 2 horas, dice la palabra de Dios que 3 días quedó ciego. Yo pienso que una de las razones por la que Dios lo quiso tener así es para que él escudriñara en su mente la palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios. Y él escudriñara y supiera, acabo de tener un encuentro con Jesús. ¿Y cómo cuadra esto con lo que ya conozco, con la Biblia? A lo mejor seguía teniendo dudas, pero no podía dudar el encuentro que tuvo. Tenía preguntas, ¿dónde pudiera encontrar? Déjame pensar, ¿en dónde nos habló la palabra de esto? ¿En dónde Dios nos habló? ¿Qué es lo que me equivoqué? ¿Qué es lo que no? Y empezó a pensar, yo escuché de un Jesús y escuché de milagros y vaya, 3 días estaba ahí de ciego. Saulo, cegado por la misma luz que revelaba a Jesús, tuvo que esperar. ¿Algunas veces has estado en una sala de espera llena de incertidumbre? Quizás hoy te encuentras ahí. La sala de espera de Saulo estaba oscura. La ceguera lo envolvió, la oscuridad lo envolvió, sus planes, sus sueños se terminaron. Todo cambió ese día. Y ahora que todo lo que creía, boom. No es como yo pensaba, no es como yo creía. A lo mejor empezó a sentir muchos sentimientos de culpabilidad, de saber, vaya, Esteban tenía razón. Y yo estuve ahí cuando lo apedrearon. Es más, yo fui el que dije, agárrenmelo, sáquenmelo para afuera. A lo mejor él estuvo ahí pensando en toda la gente que sacó de las casas, que arrastró, que fue y metió a la cárcel. Saulo no podía ver, pero podía oír. No podía moverse, pero podía orar. Y en la oscuridad Dios estaba obrando. ¿Alguna vez has estado ahí esperando, preguntando, luchando con Dios? Seamos honestos, las salas de espera son incómodas. Y si tú eres como yo, te has encontrado en momentos así. Y es también en esos momentos donde Dios hace algunas de las mejores obras. Amén. Yo quiero ahora seguir leyendo, porque aunque quería hablarte de Pablo, de Saulo, y quería que entendieras bien quién era y cómo es que llegamos aquí, de quien realmente quiero hablar es de alguien que solamente es mencionado aquí. Quiero que vayas ahora al capítulo 9 de Hechos, al versículo número 11, y voy por el resto de mi tiempo a hablarte acerca de Ananías. Versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Hechos 9:10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión de un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces
Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho sobre este hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Si estás tomando nota, yo quiero que veas que aquí vemos a un Ananías que está sin ganas. Un Ananías desganas, con miedo. Le está dando una orden y está queriendo obedecer. Señor, heme aquí, te escucho. Ah, Señor, pero creo que te equivocaste, porque ¿sí sabes quién es este Saulo? O sea, ¿no quieres ir para que lo matemos ahorita que está ciego? ¿No quieres que vayamos y le hagamos algo? No, no, no. Aquí ahora entra Ananías, un discípulo común y corriente. Un discípulo común y corriente en Damasco. Dios le susurró en una visión: ve a la calle derecha, encuentra a un hombre llamado Saulo. Ananías conocía los antecedentes de Saulo, el perseguidor, el que alborotaba a la gente, el principal antagonista contra Jesús. Él dijo, él de seguro estaba pensando: pero si este Pablo es un terrorista, ¿cómo que voy a ir a la casa de él? Pero el mandato de Dios fue: ve. Voltea con tu vecino y dile: ve. Voltea con el del otro lado y dile: ve. El mandato fue: ve. Ananías dudó, pero obedeció. Ananías dudó, pero obedeció. El versículo 15, regresemos a la Biblia. El versículo 15 dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer a mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías nos enseña que la obediencia muchas veces nos lleva a lugares improbables, a lugares difíciles. Y lo leo muy bien. Dijo: hermano Saulo, vengo, estoy autorizado por Jesús, el que se te apareció, pero lo humano de mí y lo que yo creo que pasó, como yo creo que pasó, no es de que vino, hermano Saulo. Yo creo que él hasta empezó a tartamudear un poquito. Hermano Saulo, hermano Saulo, hermano Saulo. Señor, ¿seguro? Todavía me puedo ir, no me han abierto la puerta. Porque Ananías estaba corriendo un riesgo. El riesgo que corres cuando eres obediente a Dios. Si estás tomando nota, es lo que quiero que escribas, de que hay un riesgo que se tiene que tomar cuando estamos obedeciendo a Dios. Nosotros vemos ese riesgo, pero al mismo tiempo vemos la compasión de Ananías. Ananías arriesgó todo. Entró en la oscuridad de Saulo sin saber si él sería arrestado. Señor, tú le hablaste a Saulo, pero ¿qué tal sus guaruras? ¿Y qué tal los que están ahí? O el que le está trayendo de comer, el que le está cuidando los caballos. Señor, y si a alguien no le caigo bien, o si alguien dice: ¿y este qué? Lo agarro y después le digo a Saulo. De seguro tenía muchas preguntas que Dios no le contestó, solamente le dijo: ve. Y muchos de nosotros queremos que nos conteste una lista de 10 preguntas que tengo y que me explique exactamente qué paso tengo que tomar. Entonces, ¿para qué quieres fe? Y aquí nosotros vemos de que él entró aún con miedo y él demostró compasión. Versículo 17, vemos otra vez: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se me apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recibió la vista, se levantó y fue bautizado. Se me han acercado a alguna gente
para preguntarme, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? ¿Crees en el Señor como tu Salvador? Sí, bautízate. No tenemos que hacer mucho show. ¿Qué es lo que pasó aquí? Creyó en Jesús y fue bautizado. O sea que no tan solo Ananías fue obediente, luego también Pablo fue obediente también. Inmediatamente. A veces Dios nos llama a amar a nuestros enemigos, a extender gracia cuando parece riesgoso. Ananías nos recuerda que la obediencia no se trata solo de seguir las reglas, se trata de el amor y la obediencia hacia Cristo. Lo último que quiero decirte es que el impacto y el legado de Ananías. Ananías no buscó la fama ni reconocimiento. No dijo, ¿sabes que yo soy el pastor de Saulo? Bautizó a Saulo y lo recibió en la comunidad de creyentes y lo ayudó a crecer. ¿Sabes que hay gente alrededor de ti que necesita que tú lo aceptes en su comunidad? Compartía mi esposa una historia conmigo y me tocó mucho. No sabía si felicitarla o llorar o qué es lo que estaban pasando, pero me tocó mucho la historia. Me dice, el día de los bautismos, ¿sabes de que una de las personas que se bautizó, finalmente me la topé y le dije, ay, te estaba buscando porque quería felicitarte? Y le di un abrazo y la felicitó. Y luego me compartía, dice, ¿sabes de que yo no sabía esto, pero para ella fue muy especial porque me dijo, soy vista por alguien en Catedral de la Familia. Me conocen. Hay alguien que me estaba buscando. ¿Sabes que hay Saulos que necesitan ser buscados? Y hay Ananías que están aquí sentados, nada más diciendo, Señor, pues, sí sabes que son horas de trabajo, Señor, sí sabes que a lo mejor me van a criticar si pongo ese mensaje en Facebook, Señor, sí sabes que si saben que soy cristiano me van a hacer bulla. Señor, sí sabes de que si voy y le hablo y me dice que no, Él es mi mayordomo. Señor, sí sabes que si yo me arriesgo y empiezo a hablarle a mis familiares acerca de la fe, luego me van a estar echando carrilla en todas las fiestas, ¿verdad? Dios sabe que es riesgoso. Dios sabe que es difícil. Sabe que a lo mejor tienes muchas preguntas, pero te está diciendo, ve y saluda, ve y abraza, ve y dile, qué bien te viste hoy. Hasta corbata te pusiste para predicar. Ve y dile, te extrañaba. Tengo 2 domingos que no te vea. Mándale un mensaje de texto y dile, te extrañé en la iglesia, no te vi ahí. Nosotros vemos a Ananías, bautizó a Saulo, lo recibió en la comunidad de creyentes y lo ayudó a crecer. Ananías no era una superestrella, era un mensajero fiel. Dios no necesita que tú seas un obispo, que tú seas un doctor en teología. Solo necesita que vayas, que ores, que seas fiel a lo que Él te está llamando. Y gracias a eso la iglesia ganó a uno de sus más grandes misioneros, a uno de sus más grandes influyentes. Ananías nos desafió a ser obedientes incluso cuando no podía ver el panorama completo. Ananías no sabía lo que iba a pasar con Pablo. Nunca se pudo imaginar que iba a ir a múltiples ciudades, iba a estar enfrente de mucha gente muy influyente, iba a escribir unas cartas que hasta el día de hoy todavía las estaríamos leyendo en la iglesia y viendo como doctrina. No sabía lo que venía, él nada más fue. Él nada más fue. ¿Quién sabe qué impacto podrías tener tú con un simple acto de obediencia o de fidelidad? Obediencia o de fidelidad. Compartía antes de subirme aquí arriba, antes de que empezáramos, decía, a lo mejor para nosotros es otro domingo más, pero a lo mejor hay alguien que vino por primera vez. A lo mejor hay alguien que lo está viendo por pantalla por primera vez, que está diciendo, ese canto me tocó. Que no pudiera estar viendo si no están trabajando los de producción y multimedia.
Que a lo mejor cuando entró en su carro dijo, ay, aquí ya no tengo que preocupar por mi carro porque hay seguridad. A lo mejor está despreocupado porque sabe que hay clases de niños y no tienen que estar aquí. Y los niños están recibiendo allá. Y tú puedes estar aquí sentado recibiendo. A lo mejor hoy es el día en que tu hijo es impactado en la clase de jóvenes. Y hoy tiene un encuentro con Dios. Con el simple acto de que hoy viniste a la iglesia, hoy viniste, hoy sirviste, hoy fuiste obediente y fuiste fiel. Iglesia, al salir de este lugar, recuerda que la obediencia no siempre es cómoda. A veces significa esperar en la oscuridad, confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Ananías entró en la oscuridad de Saulo a la vida de Pablo, que fue transformada para siempre. ¿Qué viaje ha sido de profundidad? En esta oscuridad donde surgió una luz radiante, una luz en el corazón de Pablo, una luz que fue transformado de un perseguidor a un predicador, de un fariseo a un apóstol. La vida de Pablo se convirtió en un testigo vivo por el poder y la gracia de Dios. Esa es la belleza de la transformación. Y sabes que después de tener un testimonio así, después de tener un testimonio así como el de Pablo, no te da de otra más que ir y predicar, ir y compartir lo bueno que ha sido Dios contigo. Nosotros vemos que a través de su obediencia de Ananías, vemos las cartas, los viajes, los compromisos que se aventó Pablo, y cómo la iglesia fue impactada de grande manera porque Pablo realmente fue uno de los que viajó más y expandió más el evangelio. Considere que un momento en tu vida puede causar un impacto que nunca te imaginas. A través de la obediencia de Ananías, Pablo encontró el amor de Cristo. Abracemos la obediencia, incluso cuando el camino por delante parezca incierto. Porque quién sabe qué obras milagrosas puede lograr Dios mediante nuestros simples actos de fe. ¿Qué pasa cuando nosotros somos obedientes? ¿Qué pasaría si cuando Dios te diga, ve, tú vas? Si cuando Dios te diga, llámale, tú le llamas. Si cuando Dios te diga, ora por él, ora por ella, tú lo hicieras. Primera de Timoteo, capítulo 1. Nosotros vemos a Pablo, que ahora está escribiendo esta carta, se la está escribiendo a Timoteo. Si quieres ir conmigo, a lo mejor lo tenemos aquí en pantalla. Primero Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14. Mira lo que escribe Pablo. Dice, hoy doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente, mira, está hablando aquí, está dando testimonio, ¿ok? Dice, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Si yo, que hice tantas cosas malas, fui blasfemo, hablé contra Jesús, luego arrastré a los cristianos, luego fue parte de sus asesinatos, y Dios como quiera me amó a mí. Y él de seguro predicaba y decía, y yo estoy mucho más sucio que tú, soy más pecador que tú, soy más peor que tú. Y Dios tuvo gracia conmigo, puede tenerlo contigo. Y hoy yo quiero decirte eso. Me impacta mucho, aquí está Jorge, lo vi en la puerta hoy sirviendo. Jorge, Dios te bendiga. Me impacta mucho la historia de Jorge.
Estábamos por aquí platicando después de un servicio y estaban esperando los jóvenes y no sé qué, y ni eran sus jóvenes, creo que él estaba esperando que salieran los de Leo o algo así, no sé cómo estaba el asunto, pero yo me acerco con él y le digo, ¿cómo te llamas? Me llamo Jorge, qué bueno que viniste. Oye, ya tengo como 3 semanas de venir. Le dije, ay, pues felicidades o algo así, no me acuerdo exactamente esos detalles. Lo que sí me acuerdo es de que nos pusimos a platicar tantito y él voltea y me mira y él empieza a llorar y luego yo empiezo a llorar porque está bien chillón y me empieza a decir, ¿tú crees que Dios puede perdonar a alguien como yo? Dice, yo era de los que decía, Dios no existe, la iglesia es mala, te quieren robar el dinero. No, ¿por qué haces caso a esas cosas? Dice, ¿tú crees que Dios puede perdonar a alguien que ha hablado mal de él? Jorge, tú no asesinaste a nadie, ¿verdad? Pero sí. No hay problema, Dios te puede perdonar. No digas que sí si asesinaste. Todo el mundo volteó para allá. Dejen a Jorge en paz, ¿ok? Pero ¿cuál es tu momento oscuro? Ese fue el de él. ¿Cuál es tu sala de espera? ¿Un diagnóstico? ¿Problemas en tu matrimonio? ¿Problemas con tus hijos? ¿Problemas financieros? ¿El miedo de la inmigración? ¿Cuál es ese lugar de espera que tú sientes? Señor, me estás escuchando mis oraciones, está oscuro aquí, no, necesito a un Ananías y esa iglesia está llena de Ananías que puedan ir y no conocer toda la palabra de Dios, sino simplemente ser fiel y ser obediente a decir, ¿quieres venir a mi grupo de vida? ¿Quieres ir a tomar un café? ¿Puedo orar por ti? Escuché que estaba enferma tu esposa, ¿puedo orar por ti? A visitarlos en los hospitales. Quiero que te pongas de pie y vamos a hacer una oración. Les dije que soy bien chillo y ya saben cómo me pongo porque me gritan, ¿verdad? A lo mejor tú estás aquí y antes de orar por todos nosotros para decir, Señor, danos ese Ananías dentro de nosotros, ese simple ser obedientes, decir ve y voy aunque no entienda. Antes de orar por ti, a lo mejor hay alguien aquí que dice, yo quiero darle mi vida a Cristo. A lo mejor hay alguien que nos está viendo por televisión o por estos medios, en tu pantalla, en tu celular, en tu computadora, y hoy es el día que tú tienes un encuentro con Jesús. No esperes que todas tus preguntas sean contestadas, solamente sé obediente. La palabra de Dios dice que si crees en el corazón y confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo. Dios dio a su Hijo Jesús para que viniera a morir por ti, para darte vida eterna. Solamente tienes que ser obediente y decir, yo acepto esa vida eterna, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, y seguir dando pasos. Quiero, Catedral, que cierres tus ojos ahí donde estás. Y si hay alguien aquí que dice, hoy quiero entregarle mi vida a Cristo, hoy quiero rededicar mi vida a Él, hoy yo quiero asegurarme que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, quiero que levantes tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si hay alguien mal, levanta tu mano, yo te veo, Dios te bendiga y el Señor te ve. Ahora, Catedral, vamos a hacer esta oración todos juntos, apoyando este grande momento. Digamos, Padre Celestial, vamos, repitan fuerte después de mí. Padre Celestial, esta mañana te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Creo en tu Hijo Jesús, que murió por mí. Lo hago mi Señor y mi Salvador. Perdóname todos mis pecados, todo lo malo que hice, y hazme de nuevo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte. No te pierdas lo que viene. Vamos tras los rasgos de Pablo, ¿verdad? Tras las huellas de Pablo. Ya cambié el título. Tras las huellas de Pablo. No te pierdas la próxima semana lo que el pastor va a compartir. Pero yo quiero orar por ti. Orar por ti. Quiero animarte a ser obediente y a ser fiel. Aunque esté difícil, aunque no conozcas todo, no sabes qué es lo que espera el otro lado de tu fidelidad.
Ahí donde estás, vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana te doy gracias por este mensaje, por tu palabra. Te doy gracias por Ananías, Señor, que aunque casi no es mencionado, es mencionado lo suficiente para transformar nuestras vidas y para invitarnos a ser fieles como Él, a ser obedientes como Él, a estar disponibles, a estar listos, al vencer el miedo, vencer la duda, las preguntas y ir porque tú nos mandaste y hacer lo que tú nos dijiste. Señor, que en esta iglesia nosotros seamos unos Ananías fieles y dispuestos y listos para ir a ese hospital, para ir a tocarle al vecino, para ir a compartir en el trabajo, para ir, Señor, a empezar un grupo de vida, para ir, Señor, a lo que tú nos estés mandando, a ser maestro, a servirte en algún área, Señor, a ser fieles a ti. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el mensaje que tú ya nos has dado. Gracias, Señor, por Pablo. Gracias por todo lo que hiciste a través de él. Tú tuviste un encuentro de él, pero todavía se tomó un Ananías que le diera la bienvenida a la comunidad. ¿Qué Ananías va a dar la bienvenida a la comunidad que llamamos nosotros Catedral de la Familia? ¿Quién va a extender su abrazo? ¿Quién va a decir vente a comer conmigo? Vente al grupo de damas, vente al campamento de jóvenes. ¿Quién va a decir hey, tú eres mi amigo, vamos a leer la Biblia juntos, vamos a servir juntos? Señor, ayúdanos a nosotros decir heme aquí, Señor, envíame y úsame a mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. El pastor con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí.